Hubo un tiempo en el que ciertas ideas no podían ser escritas, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado peligrosas. Algunas sobrevivieron, ocultas entre sombras, protegidas del olvido. A lo largo de la historia, el conocimiento espiritual se ha dividido en dos caminos, el de la fe y el del conocimiento interior. Mientras unos siguieron doctrinas, otros se atrevieron a ir más allá, a buscar lo oculto. Y fue en ese camino donde surgió un evangelio distinto. Un texto que no habla de culpa, ni de redención, sino de conocimiento interior, despertar y liberación. Un texto que fue rechazado, silenciado y condenado durante siglos. Después de 20 años desde su publicación por la National Geographic Society, vamos a analizar uno de los documentos más polémicos del pensamiento espiritual. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia olvidada, sino una verdad por la que muchos fueron condenados. Te convertirás en el 13º Daimon, odiado por todas las generaciones, pero al final reinarás por encima de ellas. Vamos por partes, porque el viaje de este documento parece sacado de una novela de espionaje, pero con unas decisiones que le harían dar un infarto a cualquier conservador de museos. Sí, a cualquier arqueólogo le duele escuchar esta parte. Totalmente. Todo arranca en la década de los 70. Estamos en Egipto, cerca de la región de El Minya. Unos campesinos encuentran una cueva funeraria y adentro una caja de piedra caliza. La abren y ven un códice encuadernado en cuero antiguo. Y bueno, en lugar de llamar a las autoridades o a un equipo arqueológico, el documento entra directo al mercado negro, al hoyo negro del mercado ilegal de antigüedades, que es el peor lugar posible para un material orgánico tan delicado. Exacto. El manuscrito empieza a saltar de mano en mano. Pasa por anticuarios en el Cairo, luego cruza a Europa, a Ginebra. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, literal y figurativamente. Durante la década de los 80, el códice sufre un abandono total. Un comerciante lo termina metiendo en una caja de seguridad bancaria en un lugar llamado Hicksville, en Nueva York. Pausa ahí. Hicksville. Hicksville, sí. O sea, suena a broma. Tienes un documento del siglo II o III y lo metes en una bóveda de un banco en un suburbio neoyorquino. Durante 16 años. 16 años. Imagino que las condiciones ahí no eran exactamente las ideales para conservación. Para nada. O sea, una bóveda bancaria está diseñada para guardar billetes y joyas, no material de casi 2000 años de antigüedad. En ese ambiente oscuro y cerrado, el papiro sufrió fluctuaciones de temperatura. Pero el verdadero enemigo fue la humedad. Claro, el papel antiguo y la humedad son una pésima combinación. Exacto. Los niveles de humedad altísimos en esa caja fuerte aceleraron dramáticamente la descomposición de las fibras vegetales. Básicamente se estaba pudriendo. Y justo cuando crees que no puede empeorar, ocurre la tragedia mayor. Según los reportes que revisamos, alguien, en un intento desesperado por venderlo y adecentarlo un poco, nota que el papiro tiene supuestos bichos o parásitos. Sí, una decisión catastrófica. Y sin consultar a un solo científico, decide que la mejor manera de matarlos es meter el manuscrito antiguo al congelador. Es como meter una botella de vidrio con agua al congelador, ¿no? El líquido se expande y el vidrio estalla. Pero aquí el vidrio era un texto irrepetible. Esa es una analogía muy precisa de lo que ocurrió a nivel microscópico. Fíjate, el papiro había absorbido mucha humedad en la bóveda de Hicksville. Al congelarlo, el agua dentro de las fibras vegetales se cristalizó y se expandió, destrozando la estructura. Destruyó por completo la estructura celular del material. Cuando finalmente lo descongelaron, el documento literal empezó a descamarse. Las capas superficiales del papiro, que es justamente donde estaba la tinta con el texto, se desprendieron. ¡Qué dolor! Los conservadores que lo evaluaron después describieron el efecto como si el manuscrito hubiera sido arenado, como lijado a presión. Fue un daño físico irreversible, pedazos de historia literal convertidos en polvo.
Afortunadamente, en 2001, una anticuaria, Frida Nussberger Chacos, a través de la Fundación Maecenas, logra rescatar lo que quedaba, que eran 1000 pedacitos, un rompecabezas imposible. Y ahí entra la National Geographic Society en 2006 para liderar la restauración. Un esfuerzo titánico, digamos. Primero, la Universidad de Arizona realizó la datación por radiocarbono. Buscando los isótopos, ¿no? Exacto. Analizando la desintegración del carbono 14 en muestras minúsculas del papiro. Y los resultados situaron el soporte material entre los años 220 y 340 de nuestra era. Bien, o sea, el papel era viejo, pero eso no basta. No basta, porque el papiro antiguo a veces se puede reciclar o raspar para reescribir encima. Así que fechar el soporte no era suficiente, tenían que fechar la tinta. Y ahí es donde la firma forense Macron Associates entra en juego con un análisis químico y microscópico fascinante. Aquí es donde me tienes que explicar bien el mecanismo, porque en nuestra investigación técnica se mencionan cosas muy complejas. Hablan de espectroscopía Raman y de tinta ferrogálica. A ver, ¿por qué la composición de la tinta nos asegura que esto es genuino y no una falsificación súper elaborada? Es una gran pregunta. Para empezar, la espectroscopía Raman es una técnica forense que usa un láser para iluminar la muestra. La luz interactúa con los enlaces moleculares de la tinta y la forma en que la luz se dispersa crea una huella dactilar química. Y lo mejor es que lo hace sin destruir la muestra. Perfecto para un documento tan frágil. Ahora, lo que encontraron fue la clave de todo. Históricamente, en el antiguo Egipto, la tinta tradicional se hacía con negro de carbón. Básicamente hollín mezclado con algún tipo de goma. Pero el análisis reveló que este escriba usó una mezcla de carbón tradicional y tinta ferrogálica, que se hace con sales de hierro y ácidos tánicos extraídos de agallas de roble. O sea, estamos hablando de una mezcla de dos tecnologías diferentes en la misma pluma. Exactamente. Y eso inicialmente asustó a algunos críticos, porque la tinta ferrogálica pura se volvió común mucho más tarde, allá por la Edad Media. Pero al analizar las proporciones exactas bajo el microscopio electrónico, los químicos confirmaron que esta mezcla específica representaba un periodo de transición histórico perfecto. Un eslabón perdido tecnológico. Tal cual. En el siglo III y IV, los escribas egipcios estaban experimentando. Mezclaban la vieja técnica del carbón con la nueva técnica ferrogálica. Es una firma química pero tan específica de ese periodo y lugar geográfico que sería prácticamente imposible que un falsificador moderno conociera esa proporción exacta y supiera cómo replicar su degradación natural a lo largo de 1700 años. Increíble. O sea, la ciencia confirmó al 100% que teníamos en las manos una copia en idioma copto de un original griego perdido escrito en el siglo II. Con el sello de autenticidad garantizado, los académicos por fin abrieron sus páginas. Y el contenido es asombroso. Y lo que revela explica perfectamente por qué alguien quiso destruirlo en la antigüedad. Olvídate del Jesús de los evangelios canónicos, que camina sobre el agua o multiplica los panes para la multitud. Aquí todo ocurre en privado. Son conversaciones secretas, profundamente místicas, días antes de la crucifixión. El objetivo es meternos en la cabeza de las personas que escribieron este documento en la antigüedad y comprender su profunda cosmovisión con absoluta rigurosidad. O sea, entender cómo veían el mundo realmente. Y para captar el peso de esto, primero hay que procesar el contexto y el idioma, porque el texto está escrito en copto. Así es, en copto antiguo. Que para quienes no estén familiarizados es básicamente la fase final del idioma del antiguo Egipto, pero escrito con el alfabeto griego. Era la lengua de los primeros cristianos en esa región. Y al leer esto, nos topamos con que Judas no es, ni por asomo, el villano motivado por la codicia o la debilidad. Para nada. De hecho, el manuscrito presenta una dinámica que rompe todos los esquemas preconcebidos. Totalmente. Muestra a los demás discípulos con una comprensión muy superficial de las enseñanzas. Adoran a una deidad que ellos juran que es la suprema, mientras que Judas es el único que realmente entiende quién es su maestro y de dónde viene. Es un contraste narrativo que debió resultar un escándalo absoluto en su época. Hay pasajes donde el maestro se acerca a sus discípulos mientras están rezando sobre el pan y sorprendentemente se ríe de ellos. ¿Se ríe? O sea, ¿los ve rezando y se burla? Bueno, no es una risa maliciosa, pero sí es una risa
que desestabiliza. Les explica que no se ríe de ellos como individuos, sino del hecho de que a través de esos rituales están rindiendo culto a su propio Dios, al creador de este mundo físico. Creyendo que es la deidad máxima, claro. Exacto. Ante esto, los discípulos se enfurecen. Pero Judas hace algo distinto. Judas se aparta, se pone de pie, se planta frente al maestro y le dice algo increíble. ¿Qué le dice? Le dice, yo sé quién eres y de dónde vienes. Tú vienes del reino inmortal de Barbelo. A ver, un segundo. Me cuesta un poco procesar esto, porque cambia toda la estructura. Menciona el reino inmortal de Barbelo. En esta cosmología, Barbelo no es un señor con barba en las nubes, ¿cierto? No en absoluto. Es como, digamos, la primera emanación divina, una luz incomprensible. Al decir esto, Judas básicamente le está diciendo, sé que no eres de este universo físico. Exactamente. Le está diciendo que reconoce su origen espiritual superior. Pero la pregunta obligada aquí es, ¿qué tiene Judas que los demás ignoran? ¿Por qué el maestro lo aparta del grupo para darle enseñanzas exclusivas? Esa es precisamente la cuestión central del documento. La respuesta reside en cómo estos autores entendían el concepto del conocimiento. Para ellos, Judas posee algo que va muchísimo más allá de la erudición. No es aprenderse las reglas de memoria. Para nada. No se trata de memorizar doctrinas o leyes morales. Se trata de un despertar interno. Creían que dentro del ser humano existe una chispa divina. Y Judas es el único en ese grupo cuya chispa ha despertado a la realidad espiritual. O sea, él ve más allá del mundo material. Claro. Él entiende que el universo es una estructura infinitamente más vasta que el entorno físico que habitamos. Al reconocer que el maestro proviene de ese reino insondable, Judas demuestra que su propia conciencia ha logrado ver a través de la ilusión. Y esto nos lleva a la implicación más fuerte de todo este asunto. Si el maestro no pertenece a este mundo físico, y si el Dios al que le rezan los demás tampoco es el Dios supremo, entonces, ¿qué es exactamente esta realidad que habitamos? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Sí, porque ¿cómo veían estos autores el universo material que podemos tocar y ver? Aquí es donde la filosofía se vuelve verdaderamente subversiva. A estos pensadores, más adelante en la historia, se les identificaría bajo el concepto de gnósticos. Para ellos, la creación material no es la obra perfecta y amorosa de un Dios supremo. Es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. El mundo material es percibido como una estructura defectuosa, una prisión de densidad, un velo creado por una deidad inferior, ignorante y muy arrogante. Una deidad inferior que creó todo esto. ¿Sí? A este creador inferior, en la literatura de la época se le llama de diversas formas, Saclas, Yaldabaoth o el Demiurgo. Y este Saclas cree firmemente que él es el único Dios que existe. Claro, y por eso exige adoración. Exacto. Exige obediencia porque ignora por completo la existencia del reino espiritual perfecto que está infinitamente por encima de él. Fíjate que mientras describes a Saclas y a esta deidad inferior que nos tiene atrapados, no puedo evitar pensar en una analogía que encaja de manera asombrosa con nuestra cultura contemporánea. A ver, dime. La película de Matrix. Ah, claro, es el ejemplo perfecto. Básicamente, la visión de estos autores es la premisa de la película, pero formulada casi 2000 años antes. Saclas sería el arquitecto de la simulación. Totalmente de acuerdo. Construyó este mundo material no como un paraíso, sino como un sistema diseñado para mantener a la humanidad dormida, desconectada de su origen. Y los seres humanos somos como los individuos conectados a la Matrix. Atrapados en la ilusión. Exacto. Albergamos esa chispa divina, que sería nuestra conciencia real, pero está adormecida dentro del constructo físico. Creemos que esta prisión de 5 sentidos es la única realidad. Es una analogía magistral realmente, y ayuda a entender la mecánica de su pensamiento. En The Matrix, el objetivo del protagonista es despertar, ver el código detrás de la ilusión y liberarse. Para los pensadores detrás de este evangelio, el objetivo supremo de la existencia humana es ese mismo. Alcanzar lo que ellos llamaban la gnosis. Precisamente, gnosis significa conocimiento, pero no un conocimiento académico. Es un conocimiento vivencial, revelador. Es soltarse de las ataduras de la materia, reconocer que el mundo de Saclas es una ilusión,
expandir la chispa divina. Exacto, expandir esa chispa y liberarse de la prisión del cuerpo y del tiempo para regresar al reino espiritual verdadero. Entonces, si le damos la vuelta a esto y asumimos que el cuerpo y el mundo son literalmente una celda, la muerte física ya no es una tragedia. Pierde ese sentido de castigo, sí. No es el fin de todo, es una puerta de salida. Y si entendemos la muerte bajo esta luz, tenemos que reevaluar por completo el acto por el cual Judas ha sido crucificado por la historia, que es entregar a su maestro. Si la muerte es salir de la Matrix, entonces lo que hizo Judas no fue un asesinato. No, en su cosmovisión no lo es. Y para entender la mecánica de esto, tenemos que abordar un problema histórico de traducción que altera todo el significado. Es el debate actual sobre la palabra daimon. Ah, el daimon, un concepto griego complejo. Muy complejo. En el manuscrito copto, el maestro llama a Judas el 13º daimon. Durante siglos, las traducciones posteriores, influenciadas por visiones ortodoxas, simplificaron esto deliberadamente como demonio. Claro, y si lees demonio, la conclusión es obvia, es el malo de la película. Exacto. Pero en el contexto filosófico greco-romano, un daimon tiene un significado inmensamente más profundo. Pienso mucho en Sócrates, por ejemplo. Él hablaba de su daimon personal. Y no se refería a un monstruo rojo con cuernos. Era una especie de inteligencia superior, una voz interior que lo guiaba hacia la verdad. Esa es la clave. Un daimon, en la antigüedad, es una entidad espiritual elevada, un intermediario. Entonces, al analizar con rigor que el texto lo llama el 13º daimon, la conclusión a la que llegamos es revolucionaria. Lo está poniendo por encima del resto. Lo está elevando por encima de la creación material. Los arcontes son los gobernantes materiales, los carceleros de esa clase. Al llamar a Judas un daimon, lo convierte en una especie de avatar en medio de estos arcontes. Un puente entre mundos. Exactamente, es el puente entre el mundo material ilusorio y el verdadero mundo espiritual, convirtiendo así a Judas en el divino daimon. Por eso apartarlo adquiere tanta lógica. Todo cobra sentido. Entendemos por qué el maestro le entrega enseñanzas más profundas y le dice que estará por encima de los demás, aunque sea maldecido por la historia. Judas, como avatar, comprende lo que los demás rechazan por ignorancia. Así es. Y esto me lleva a la frase que, para mí, es la más brutal del documento. El maestro mira a Judas y le dice: Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Tú sacrificarás al hombre que me reviste. Es el clímax absoluto de todo el texto. El hombre que me reviste es pura y simplemente el cuerpo físico. Es la envoltura carnal que ancla la luz divina al mundo de Saclas. El traje de carne, digamos. Sí, el traje. Y bajo esta visión, el acto de Judas no es una traición por 30 monedas. Es el cumplimiento de un papel sumamente difícil dentro de un plan divino mayor. La liberación del cuerpo material del maestro era un requisito para romper la ilusión de la materia. Lo cual se alinea con el cumplimiento de profecías antiguas, ¿no? Efectivamente. El texto muestra que esto cumple profecías del Antiguo Testamento, donde incluso se habla de las 30 monedas. Para estos autores, Judas fue instruido en secreto para realizar un papel dolorosísimo, para el cual nadie más tenía la preparación. Instruido para romper la envoltura carnal y liberar lo divino. Uno se puede imaginar la carga psicológica de tener que entregar a tu maestro, sabiendo que la historia te va a odiar solo porque eres el único que entiende la verdadera misión. Era un acto de sacrificio propio tremendo. Pero claro, si nos alejamos y miramos el panorama histórico, una visión tan radical era, pues, una bomba de tiempo para la época. Era la mayor amenaza posible para las instituciones. Eliminar la idea del cuerpo como algo sagrado, decir que el mundo material es una prisión y que la salvación viene del despertar interno sin intermediarios, eso amenazaba las estructuras de poder religioso, ¿verdad? Les quitaba toda su autoridad. Si la salvación depende única y exclusivamente de despertar tu propia conciencia, no necesitas jerarquías, no necesitas obedecer ciegamente. Pensemos en cómo se estaba consolidando el poder en esos primeros siglos. Sí, tratando de crear una iglesia unificada con reglas muy estrictas. ¡Exacto! Por eso, figuras poderosas como Ireneo de León buscaron silenciar estas ideas de forma implacable,
Condenaron sus textos, ordenaron su destrucción. Fue un esfuerzo sistemático por borrar esta filosofía. Por eso el Códice Tachacos terminó metido en una vasija y enterrado en el desierto. Para salvarlo de la destrucción. Y permaneció en silencio 1600 años. Pero, y esto es fascinante, el conocimiento en sí no fue destruido por completo. O sea, el papiro se perdió, pero la idea se desplazó. Así es, esas enseñanzas se preservaron en la periferia de la historia. Aunque los textos fueron enterrados, la esencia del despertar interior se mantuvo viva, a menudo oculta o transmitida en círculos muy cerrados. Y se pueden ver resonancias místicas contemporáneas asombrosas. Absolutamente. Podemos rastrear similitudes muy claras entre la visión de estos primeros cristianos gnósticos y corrientes que surgieron mucho después. A ver, por ejemplo, pienso en el rosacrucismo. Claro, el rosacrucismo habla de la transmutación espiritual, de despertar facultades latentes en el ser humano. Vemos también paralelos en la masonería, donde la construcción no es física, sino la edificación del templo interior del hombre mediante la luz del conocimiento. El conocimiento secreto. E incluso más hacia nuestra época, corrientes como la Escuela del Cuarto Camino de Gurdjieff. Él enseñaba, literalmente, que la humanidad vive dormida, en un estado mecánico, y que hay que hacer un esfuerzo consciente para despertar de esa ilusión. Es exactamente el mismo núcleo filosófico. Y no olvidemos el movimiento gnóstico moderno fundado por Samael Aun Weor, Así. que utiliza directamente el término gnosis y se enfoca en la emancipación de la conciencia, en eliminar los defectos psicológicos que nos atan a la materialidad para liberar esa chispa divina. También vemos ecos en Carl Jung, en la teosofía. Todos comparten esta búsqueda incesante de la verdad más allá de la materia. Es una continuidad de pensamiento que nos obliga a hacer una pausa, porque esta supervivencia a través de los siglos nos hace mirar nuestra propia época desde otra perspectiva. Nos invita a cuestionar nuestra realidad, sí. Y esto me lleva a las reflexiones finales, que son bastante profundas. Todo este análisis nos plantea la inquietante posibilidad de que la historia de la humanidad no haya sido moldeada por la verdad más completa, sino simplemente por la que resultaba más conveniente para consolidar el poder. Es una conclusión difícil de ignorar cuando analizas los documentos. Hubo un esfuerzo deliberado por silenciar a quienes proponían que el individuo tenía el poder de liberarse por sí mismo. Y uno se pregunta, ¿qué habría sido de esta generación y de la civilización entera si hubiera triunfado la visión de aquellos que fueron silenciados? Es una pregunta monumental. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy? Exacto. ¿Cómo sería el mundo si, durante 2 milenios, en lugar de buscar la salvación en estructuras externas o en la obediencia ciega, la humanidad entera se hubiera dedicado a buscar a lo divino en su interior, persiguiendo una transformación espiritual real? Sería sin duda una humanidad basada en la conciencia y no en el miedo. Totalmente, pero quiero dejar una última idea para la reflexión, algo que conecta directamente con la época en la que vivimos. Hemos hablado de cómo estos autores percibían el mundo material como una matriz ilusoria, una prisión diseñada para mantenernos dormidos. Sí, la obra de Saclas. Ahora bien, hoy en día, nuestra civilización está obsesionada con crear realidades virtuales, metaversos, sistemas de inteligencia artificial que moldean nuestra percepción. Si el mundo físico ya era una simulación de la que los antiguos querían escapar, al sumergirnos en la tecnología inmersiva, ¿estamos buscando liberarnos de la materia o simplemente estamos construyendo una prisión digital dentro de la prisión material? Es una perspectiva fascinante y aterradora a la vez. Nos hace pensar si estamos diseñando nuestra propia Matrix para evitar enfrentar de una vez por todas nuestra verdadera chispa interior. Algo para reflexionar profundamente para quienes nos acompañan hoy. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios. ¿Te gustaría que suba más contenido como este? También puedes dejar tus sugerencias, me encantará leerlos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.